iba a haber un tema para mujeres, un tema muy bonito que preparé. Ya estamos. Hoy 7 de mayo del 2017 vamos a ver el tema patriarcado y matriarcado. Vamos a entender el fundamento de la familia, porque hay dudas dentro de la iglesia cristiana. Se ha colado la doctrina pentecostés, y dentro de esa doctrina ha traído errores doctrinales muy graves, que yo como varón también caí en ese error. Entonces, como no hay discernimiento, en esas doctrinas, pues caemos en errores bien terribles. El tema es patriarcado y matriarcado. Vamos a corregir las doctrinas. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 2 y 3 de la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: los felicito porque ustedes siempre se acuerdan de mí y obedecen mis enseñanzas. Habla Pablo. Ahora quiero que sepan esto: Cristo es el origen del varón, el varón es el origen de la mujer, y Dios es el origen de Cristo. En la Reina Valera que usted tiene, dice: Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer, y Jehová es la cabeza de Cristo. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esta versión la escogí por algo bien sencillo. Vamos a empezar a hablar en el lenguaje de revelación. Si Cristo es el origen del varón, nosotros salimos de Cristo, los varones, porque nos creó. El varón es el origen de la mujer. ¿Por qué dice eso la palabra? ¿Será que está mal? ¿Cómo está eso que un hombre puede tener una mujer? Puede dar a hijos. ¿Verdad que suena medio loco? Pero si usted lee la palabra de Dios en el Génesis, se va a dar cuenta a usted de dónde salió Eva. De la costilla del varón. Y donde está la costilla están nuestros lomos. Nuestros lomos es de aquí para abajo, de la costillita para abajo. Entonces de aquí de una costilla salió la mujer. Ya se dio cuenta que no está tan loca la doctrina. La misma palabra lo dice. La mujer salió del varón. Entonces, y el Padre es cabeza de Cristo. Entonces, aquí lo que yo quiero hacerle ver, amado hermano, es que la mujer salió del varón. Por tal motivo es cabeza. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué vamos a ver eso? ¿Por machismo? No, al contrario, por todo lo contrario. Porque mire, ha habido el extremo que daña dentro de las familias cristianas, se daña. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, que el varón llega a abusar. ¿En qué? En el legalismo. El legalismo es que así dice la palabra. Así dice literalmente. Entonces, así dice literalmente, ¿verdad? No le echan guante a la revelación. La palabra de Dios que tenemos nosotros, la palabra de Dios que tenemos nosotros, amado, amada, la palabra de Dios que tenemos nosotros, amado, fue escrita por inspiración ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, para poder entenderlo, ¿qué necesitamos? Del Espíritu Santo, para poder entenderlo. Porque si solamente leemos así, literalmente, solamente lo que nos va a hacer es entender las cosas literales, pero los misterios, las revelaciones no las vamos a entender de parte de Dios. Entonces avanzamos. Ha sido desvirtuado que la mujer puede tener matriarcado en casa.
Pero también se ha llegado al extremo a que el varón ha abusado de eso. Entonces, para lograr cambiar este gobierno, ya que al lograrlo tiene la oportunidad, si este gobierno del machismo y este gobierno del feminismo se da dentro de la casa, entonces el enemigo se puede meter y estorbar a la familia para hacer que se convierta en algo totalmente desagradable a Dios. Pues era establecido un orden a través del cual dirija a nuestra familia para la vida en abundancia. Entonces, ¿está mal que el hombre sea la cabeza de la mujer? No, no está mal. Lo que está mal es que lo haga con machismo, varón. Ese es el punto. Que Jesucristo nos llamó, así como evangelizar con cuerdas de amor, ¿verdad? Dice la palabra, también nosotros también que tenemos que saber gobernar en nuestra casa con cuerdas de amor, como rey y sacerdote. Ese es el punto de la mala interpretación. No nada más porque Dios te puso como cabeza y aquí mis chicharrones truenan, sino porque debemos de saber gobernar con la palabra. ¿Me explico? Debemos saber instruir a nuestra esposa. Ese es el problema. No es que nosotros no decidamos lo que pasa en casa. El problema de lo que yo le estoy hablando, amado, es que nosotros como varones debemos de saber escuchar a nuestra esposa. Aunque nosotros tomemos la última palabra, tenemos que escuchar a nuestra esposa. Entonces, cuando nosotros no queremos escuchar a nuestra esposa, entonces, amado, amada, entonces estamos cayendo en el machismo. Cuando nosotros tomamos en cuenta a nuestra esposa, estamos cayendo en el machismo. Cuando nosotros no sabemos aplaudir las buenas decisiones de nuestra esposa, estamos cayendo en el machismo. Mire, la palabra de Dios habla que hay un varón que le confiaba el dinero a su esposa y ella iba y compraba terrenos, iba y hacía negocios. Y él confiaba en ella. Y ella hacía los negocios mientras él estaba ocupada en otros negocios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que la mujer no debe de tocar el dinero, que la mujer no puede hacer negocios, que no puede tomar decisiones. Claro que las puede tomar, en conjunto con su esposo, tomando el parecer de su esposo. El punto de lo que yo le estoy diciendo es que la mujer debe de tener la confianza del varón. Ese es el punto. Cuando los dos se ponen de acuerdo y hay la confianza del varón hacia la esposa, ese es el punto de equilibrio que debemos encontrar. Entonces, ¿cuál es el daño? La mala interpretación de la palabra. ¿Y dónde salió? ¿De dónde salió eso? Le hablaba de la doctrina pentecostés. La doctrina pentecostés dice: la mujer no puede hablar en el templo. Que se calle y que le pregunte, fíjese, y que le pregunte a su marido en la casa. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, claro que los hermanos agarran y hasta se ponen la corbata bien bonito, ¿va? Para verse bien religiosos, casi como testigos de Jehová, ¿va? Y no es que así dice la palabra de Dios. Hermano, ¿sabe qué dice esa parte de la palabra de Dios? Está explicando Pablo. El punto es que no se tiene discernimiento, solamente se interpreta. Está diciendo que en los templos, en las sinagogas, antes la mujer no se podía sentar con los varones como ahorita. ¿Sabe por qué? Por varios detalles. En primer lugar, para ellos que una mujer estuviera menstruando era impureza y no existían las toallas sanitarias. Entonces las mujeres antes tenían que usar toallas, pero de la verdad, y se enrollaban. Entonces se sentaban en una parte aparte, a un costado, donde había un velo, un velo transparente que separara a los hombres de las mujeres. ¿Y por qué otra cuestión? Porque como lo que están viendo ahorita, Aaroncito, ¿cómo se puso? Y interrumpe, ¿no? Bueno, como los bebés no entienden, por eso se apartaban con las mamás, para que no interrumpieran la palabra de Dios. Entonces, la mamá, así como está haciendo la pastora, se sale con el bebé, ¿verdad? Y se acaba el problema. Entonces ellos lo que hacían es que separaban a la mujer del hombre por esa razón. Entonces, la siguiente razón por la cual se apartaba la mujer es que en aquel entonces no había la educación como ahora lo hay. Quiero yo pensar que estamos mejor, ¿verdad? Pero a veces pareciera que no, porque me ha tocado verlo, no en este templo, ¿verdad? Pero en otros me ha tocado verlo, que
que las hermanas están. Entonces, interrumpen la prédica. Por esa razón que se ponen las hermanas a... Después, ¿qué dijo? Por eso dijo Pablo, que la mujer calle, la que está, que calle y que le pregunte en la casa a su esposo. ¿Sí me entiende la gran diferencia entre que se calle, tiene derecho a hablar, que se calle y que pregunte en casa? ¿Sí entiende la gran diferencia? Y por eso se jactan de que no debe de predicar la mujer. Por eso se jactan que la mujer aparte. Por eso se jactan que las mujeres no pueden ser pastoras. Ya después les voy a explicar por qué sí puede ser una mujer pastora. Porque una mujer puede ser, no puede ser la cabeza, pero sí puede ser pastora. Una mujer sí puede ser evangelista. No puede ser cabeza, ¿verdad? Pero sí puede ser evangelizar. Una mujer puede profetizar, claro que sí puede profetizar. No puede ser cabeza, pero sí puede profetizar. Una mujer definitivamente no puede ser apóstol. Porque puso a Pedro como cabeza. Amén. A un varón. Entonces, ¿puede haber una maestra de la palabra? Claro que va a haber una maestra de la palabra, siempre y cuando no sea la cabeza. Amén. Entonces, ese tipo de situaciones yo quiero aclararla con usted, amado hermano, amada hermana, porque si alguna vez le dijeron esa cosa espantosa, hermana, cállese, usted no puede participar. Está fuera de la doctrina, está fuera de la palabra de Dios. Si le han hecho sentir mal por esa situación, está fuera de la palabra de Dios. ¿Me explico? Ahora tenemos que buscar el equilibrio de que no porque la mujer opine, ese sea un motivo de que la mujer no pueda parar de hablar. Mire, le voy a explicar qué bonito es tener una comunicación fluida con el esposo. El punto es que no se pase nada más a ridiculizar a su esposo o a exhibir a su esposo, porque lo vimos en el discipulado, ¿va? La mujer está para honrar al varón, no para ridiculizarlo. Entonces a veces se cruza esta delgada línea cuando la conversación se sale del lugar. ¿Sí me explico? Entonces lo que debemos de cuidar, ¿verdad?, es no menospreciar a la mujer, al contrario, ponerla junto a nosotros, no debajo de nosotros, porque no está para que la pisoteemos, dice la palabra. No la podemos poner arriba porque es decisión de Dios, que no puede ser nuestra cabeza, pero sí puede estar junto a nosotros. Entonces debe de participar activamente en nuestra vida nuestra esposa. Y yo le he explicado que después de Cristo sigue nuestra esposa en segundo lugar, después siguen nuestros hijos. Entonces, a quien nosotros debemos de honrar después de Jesús es a nuestra esposa. Y quien está casado tiene que honrar a su esposa. Ya no honra a papá y a mamá en primer lugar, sino en primer lugar a su esposa. No quiere decir que no lo va a honrar, sino que en primer lugar va a honrar a su esposa. Amén. Entonces, ¿yo qué le estoy diciendo? Que la esposa toma decisiones, puede tomar decisiones, claro, siempre y cuando esté en mutuo acuerdo con el varón. Está para apoyar al varón, está para hacer ayuda idónea. Pero a veces tanto es lo que participa la mujer que se pierde ese sentido. Y es cuando se pierde el equilibrio. Entonces la balanza se va a... ¿Sí me explico? Algo bueno se puede torcer. ¿Sí me entiende? Así como es malo que la mujer sea la cabeza del varón, va, también se puede ir para acá. ¿Me explico? Entonces, el varón debe de tener el cuidado eso. Ahora, tenemos de saber, ¿verdad?, que Jehová es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, teniendo en cuenta las siguientes cosas. Donde el hombre gobierna completamente sin darle lugar a su cónyuge, eso no lo debemos de hacer, porque ya le expliqué de que tenemos que escucharla y tomarla en cuenta. Amén. Debe sentirse escuchada. Mire, hermano, para los que nos están viendo en el video por YouTube, una mujer se casa con un varón. Una mujer tiene una amistad especial. Una mujer se compromete con un varón
¿Sabe por qué se compromete? Porque se siente identificada, porque se siente escuchada, no porque se siente menospreciada. ¿Sí me entiende usted la diferencia? Entonces, bueno, si eso lo hacía cuando usted estaba cortejando a su esposa, porque hoy no puede usted mantener ese equilibrio. ¿Será que la doctrina lo hizo que se fuera la balanza de otro lado? ¿Se recarga? ¿Sí me explico? Entonces tenemos que tener cuidado con la doctrina que estamos llevando. Entonces, donde gobierna la mujer sin darle lugar al varón, ninguno de estos extremos es bueno, ya que no es el gobierno establecido por Dios, sino que debe de ser compartido entre los cónyuges, pero estos sujetándose y dejándose gobernar por el Señor. La mujer debe de reconocer que el varón es cabeza de ella porque es decisión de Jehová. ¿Me explico? Y el hombre debe de reconocer que no es bueno que esté solo. Por eso sacó Jehová la costilla de la mujer. Ese fue el propósito. Se dio cuenta Jehová que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Sí me está usted entendiendo? Entonces, por lo mismo, no es bueno que usted tome decisiones solo. Que escuche usted un consejo, que escuche usted un punto de vista diferente. Es bueno. No es bueno, es buenísimo para nuestra vida, porque lo vamos a ver más adelante, que el estado perfecto de un varón es estando casado. Amén. Entonces, el patriarcado se da cuando el esposo es quien gobierna totalmente sobre la familia, incluso a sus hijos cuando ya han formado sus propios hogares. Este gobierno fue establecido por Dios en el Antiguo Testamento para cierta época. Entonces, si lo encuentra dentro de la palabra, va a matar al hermano, que agarra y diga, no, pero aquí dice Abraham, que fue conseguir la esposa a Isaac, ¿sí o no? Hasta mandó a Eleazar, la mandó para que la consiguiera. Y después van a ver cómo Isaac influyó sobre Jacob. Y va a decir, bueno, pues eso viene en la Biblia, hermano, ¿cómo es? Y después influyó, ¿verdad?, de Isaac sobre Jacob y Esaú. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que en esa parte del Antiguo Testamento esa parte de la ley la abrogó nuestro Señor Jesucristo. Toda la ley no está abrogada por Jesucristo. Un ejemplo le voy a mostrar que no toda la ley está abrogada. Solo hay ciertas leyes que fueron abrogadas. Y la principal que habla la palabra de Dios es la de los sacrificios de animales. Hoy estamos bajo el tiempo de la gracia, no tenemos que matar animalitos para ser perdonados por nuestros pecados, porque Jesucristo murió en la cruz para que ya no siguiera vigente esa ley. Pero cuando yo me refiero a la ley, no me estoy refiriendo a una sola ley. Igual que la Constitución mexicana. La Constitución mexicana tampoco es una ley. Se le dice ley, pero son un conjunto de leyes. ¿Estamos de acuerdo? El reglamento de tránsito no es una ley, son un conjunto de leyes, de reglamentos. ¿Sí me entiende usted? De la misma manera, cuando habla la palabra de que abrogó la ley, Jesucristo se está refiriendo a una ley, no a todas las leyes. Ejemplos de qué sigue vigente. ¿Qué sigue vigente del Antiguo Testamento? Bueno, la mujer queda libre de la ley del marido hasta que él fallezca. Nosotros los varones, ya se lo expliqué la vez pasada, debemos traer el pelo corto. Eso es parte de la ley, ¿verdad? No debemos comer sangre, porque la sangre representa vida. Esas partes de la ley no han sido abrogadas. Es más, el diezmo y la ofrenda no está abrogada. Eso no lo abrogó Jesucristo. Si hubiera sido esto, no se hubiera parado, ¿verdad?, junto al alfolí y hubiera visto la mujer pobre cuando echó las dos blancas. Y digo, esta mujer ha dado más que los demás. Si hubiera abrogado toda la ley, esa ley ya no estuviera vigente, no estuviéramos pidiendo ofrenda y diezmo. ¿Sí me entienden? Entonces, tengo que entender que no toda la ley está abrogada. En este caso, esta parte del Antiguo Testamento, ¿verdad?, donde los padres, el patriarcado veía por los hijos, ¿verdad?, se metía en la boda
de los hijos, en las decisiones con quién se iba a casar, ya está abrogado. Amén. Entonces, Jesucristo, cuando vino, no solamente abrogó esa parte de la ley, sino que algunas las modificó. ¿Cómo está eso, hermano? Le voy a poner bien claro. Tengo que establecer esto y aprovecho estos temas que me puedo desarrollar para que usted vaya entendiendo. Por ejemplo, ¿recuerda usted cuando Jesucristo dice la palabra de Dios que estaba escribiendo en el piso? ¿Qué estaba escribiendo? No lo dice la palabra. Pero llegaron los fariseos y los saduceos y trajeron a María Magdalena y le dijeron: a ver, la ley dice que tiene que morir apedreada. Esta mujer la encontramos en el acto. ¿Y qué dice la ley mosaica? Que tenía que morir a pedradas. Entonces fueron y retaron a Jesucristo y le dijeron: ¿qué dices tú? Entonces dijo Jesucristo: yo la voy a modificar. Y digo: está bien, mátenla a pedradas, pero el que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Entonces dijeron: no, pues yo sí tengo pecado. ¿Y cómo ayudarme a mí mismo, va? En ese momento se modificó la ley. ¿Me explico? Entonces, ok, ¿quieres matarla? Pero tienes que, el requisito ahora va a ser, que agrego yo, que tienes que estar libre de pecado para matar a alguien, a pedradas. Entonces Jesucristo hizo ese tipo de cosas. No solamente abrogó leyes, sino que algunas las modificó, no las tiró. Entonces cuando dice la palabra, dicen algunos religiosos, ¿va? O algunos estudiosos o algunos teólogos, es que abrogó la ley por completo. No es cierto. No es cierto, porque algunas las modificó y algunas siguen vigentes. Bueno, continuamos. En este caso, la parte en la que los papás ya no nos debemos de meter en la vida de nuestros hijos, nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 29. Amigos israelitas, hablemos claro, como cuando David murió, fue enterrado y todos sabemos dónde está su tumba. Entonces, está hablando la palabra de Dios, que ya sabemos que lo que hicieron los patriarcas ya no está vigente. Con esta promesa, dice ahí en Hechos capítulo 7, versículo 8. Con esta promesa Dios hizo un pacto con Abraham. Le ordenó que a partir de ese día todos los hombres israelitas deben circuncidarse para indicar que Dios los aceptaba como parte de su pueblo. Por eso, cuando nació su hijo Isaac, Abraham esperó 8 días y lo circuncidó. De la misma manera, Isaac circuncidó a su hijo Jacob y Jacob a sus 12 hijos. ¿Qué dice el 9? José fue uno de los 12 hijos de Jacob. Como sus hermanos le tenían envidia, le vendieron como esclavo a unos comerciantes que lo llevaron a Egipto. Sin embargo, Dios amaba a José. Jehová amaba a José. ¿Qué le estoy mostrando? Que antes, para ser reconocido como pueblo de Israel, tenía que pasar 8 días para circuncidar al varón de su miembro masculino. ¿Ok? Bueno, hoy no necesitamos ser circuncidados. Lo que dice la palabra de Dios es que ahora, en el nuevo pacto, nuestro corazón debe ser el que se debe de circuncidar. Es decir, se debe de abrir para que viva Cristo en él. ¿Sí me entiende qué es lo que quedó atrás y qué es lo que ahora está vigente? Se modificó la ley. Antes era una circuncisión física y ahora es una circuncisión espiritual. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Padres, varones, ¿qué debemos de hacer? Ok, no podemos físicamente andar metiendo la nariz, ¿verdad?, en la casa de nuestros hijos, ¿verdad? Ya están casados y andar metiéndonos en lo que no debemos, pero sí podemos ayudarlos. Sí podemos ayudar a los hijos, sin pedir nada a cambio, ¿verdad? Sí podemos orar, claro que podemos orar. Ahora lo que Jesucristo quiere es que nosotros espiritualmente estemos al pendiente de nuestros hijos. Ahora quiere que nosotros ayunemos. Ahora quiere que nosotros oremos. Ahora quiere que nosotros demos buen testimonio para nuestros hijos. Entonces, de esa manera, nosotros no caemos en patriarcado para físicamente influir, sino espiritualmente influir, y que también nuestros nietos, ¿verdad?, nuestras futuras generaciones reciban esa instrucción del buen testimonio.
como es mi abuelito, así voy a ser yo. ¿Me explico? Como me ha enseñado con el testimonio mi abuelito, así voy a ser yo. Esa figura yo tengo. Ven, mi amor. Ven, mi vida. Háblale a la niña, hija. A la niña, tráetela. Entonces, háblale a la pastora, por favor. Entonces, esto es importante que nosotros sepamos. No debemos de influir. Entonces, no debemos de influir nosotros, ¿verdad? Nosotros no debemos de influir de una manera como los patriarcas que fueron Abraham, Isaac y Jacob sobre nuestros hijos. ¿Me explico, varón? ¿Sí me estoy dando a entender? De una manera física ya no lo debemos de hacer, debemos de hacerlo de una manera espiritual. Amén. Entonces, nosotros debemos enseñarle que debe enamorarse de Jesucristo abriendo su corazón. Amén. A este gobierno quedó anulado en el tiempo de los reyes, en el cual Dios estaba estableciendo otro tipo de gobierno, dejando el anterior anulado. Pero como sabemos, el enemigo intenta cambiar los tiempos, trata de confundir. Entonces, ¿cómo lo confunde? Llega usted a una iglesia donde no hay discernimiento, y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es que aquí dice que Abraham le escogió la esposa a Isaac. Entonces, mejor, yo te voy a escoger la mujer. ¿Sí me está usted entendiendo? ¿Cómo podemos caer en el legalismo? Ok, entonces, en Daniel capítulo 7, versículo 25 nos hablará mal contra el Dios Altísimo y peleará contra su pueblo elegido. Tratará de cambiar las costumbres religiosas y la ley de Dios, y durante 3 años y medio hará lo que le parezca mejor. Ese es el objetivo del enemigo, hermano. ¿En qué tiempo va a ser cambiar las costumbres religiosas y la ley de Dios? ¿Y cuándo va a pelear contra su pueblo elegido? En los últimos tiempos, en el año, ¿verdad? Después del arrebatamiento, después de la gran tribulación. Va a intensificar. En estos últimos tiempos que estamos viviendo, en otro culto, les voy a especificar todas las pruebas físicas de cómo es que ya estamos en los últimos tiempos y que somos la última generación que se va con el Señor en el arrebatamiento, porque ya se dio cumplimiento a las profecías. Entonces, en estos últimos tiempos hay alguien que está interesado de que cambien las costumbres. ¿Me explico? ¿Cómo? Confundiéndolos. ¿Cómo? Diciéndoles, no, usted se tiene que poner de esta manera y poner de esta manera. ¿Con qué? ¿Con qué lo van a hacer cambiar? Y le van a hacer creer que sí es verdad. Con interpretación. La interpretación es humana. ¿Me explico? Y usted necesita revelación, que es un don del Espíritu Santo. Y lo van a ver en los discipulados que vienen. Y el don de discernimiento es un don de revelación. Va a poder distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Entonces, buscando dejar bajo el patriarcado a los hogares, lo que provoca que Dios no se agrade de ellos y no reciban sus bendiciones. Porque así como el patriarcado causa un gran daño, hermano, también como el patriarcado causa un gran daño, a veces incluso irreparable, también el patriarcado causa daños dentro de la casa. Entonces, ¿qué le estoy enseñando, amado? ¿Qué le estoy enseñando, amada? Que debemos de tener discernimiento para no salirnos del lugar. Que la balanza no se vaya de un lado, ¿verdad? En el legalismo, hermano. Que no caigamos en el legalismo. Ahora vamos a hablar del matriarcado. Este se da cuando el esposo principalmente no cumple con sus obligaciones, perdiendo la autoridad como jefe de la familia. Y la mujer quien gobierna, aún sobre su esposo. Le voy a poner bien fácil. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué lo dice la palabra? Hay un dicho acá en México.
Lo digo por los hermanos, ¿va?, que son de otros países, ¿va?, que nos ven. Hay un dicho aquí en México bien clarito que dice: el que tiene dinero es el que paga. El que paga. El que manda. Es el que manda, hermanos. Entonces, ¿cómo pierde la autoridad un varón? Cuando no cumple con sus obligaciones. ¿Sí me entiende usted? Entonces, esas son las primeras cosas que empieza a perder la autoridad del varón como jefe de familia. Entonces, si la mujer es la que trabaja, si la mujer es la que mantiene, una cosa es que ayude y otra cosa es que ya mantenga, hermano. Hay una gran diferencia, hermano. A mí no me molestaría que mi esposa un día agarre y diga: ay, mira, vendí esto y con esto nos alcanza para comprar. Ah, qué bueno, nos alcanza para el gasto. Pero ya de que yo esté ahí en el sofá viendo la televisión con mis palomitas, prendo el clima, ¿va?, y estoy viendo todo el día la televisión y que ya me mantenga, ¿va?, ya no. ¿Sí me entienden? Entonces nosotros tenemos que entender esa parte, ¿verdad? Que aún sobre su esposo la mujer puede gobernar. ¿A causa de qué? De la desobligación. Esto es totalmente desagradable ante Dios, ya que en este estado se cambia completamente el orden establecido. El hombre, la cabeza de la mujer. Y vamos a ver ejemplos bíblicos. Vamos a ver acerca de un matriarcado a través del sexo, ya que Dalila sabía que Sansón le amaba. Por eso lo acosó con lágrimas y sexo, de tal manera que lo manipuló hasta llegar a derrotarlo y que éste fuera descubierto su secreto. Ponga atención, ¿con qué manipuló Dalila a Sansón? A un siervo de Dios, ¿con qué lo manipuló? Con las lágrimas. ¿Y con qué más? Con sexo. Entonces, ¿por dónde entra la manipulación? Por el chantaje, las lágrimas, ¿verdad?, y el sexo. Entonces, tenemos que estar pendientes de las incircuncisas. ¿Me explico? Porque Dalila era filistea, no era del pueblo de Israel. ¿Figura de qué? De la mujer del mundo. Entonces, él solito se buscó eso por andarse metiendo con otro pueblo que Jehová le ordenó que no se metiera. Fíjese, todos los que les gusta desobedecer la palabra de Dios y casarse con quien mejor les parece, y no con el que Jehová le dice. ¿Con quién le dice Jehová? Con su propio pueblo. Entonces, todos los días Dalila seguía insistiendo con la misma pregunta, y tanto se hartó Sansón que se quería morir. Fíjese, ya lo traía loco que hasta se quería morir. Finalmente Sansón le confesó a Dalila su secreto: jamás se me ha cortado el cabello, porque antes de nacer fui dedicado a Dios como nazireo. Si me cortaran el cabello, perdería mi fuerza y sería como cualquier otro hombre. Entonces, dejándose llevar por sus propias pasiones, lo que hizo Sansón como padre, figura de padre de familia, perdiera la cabellera, que es la figura de una comunión con Dios. ¿Cómo se pierde? ¿Cómo se pierde la figura paterna, amado? ¿Cómo perdemos la figura paterna en nuestra familia? Cuando perdemos la comunión con Dios. Cuando perdemos nuestro tiempo de oración. Cuando dejamos de leer la palabra. Cuando dejamos de buscar el rostro de Jesucristo. Cuando dejamos de congregarnos, se pierde la comunión con Dios. Entonces, como padre de familia, ¿con qué cara le decimos a la esposa? A ver, es que no te voy leyendo la Biblia. ¿Y cuándo la leo yo? A ver, mujer, es que tú nada más haces como que oras, pero yo no veo que clamas. ¿Y cuándo se postra usted y se humilla delante del Señor? Para que su esposa diga: ahí está mi ejemplo. ¿Me explico? Entonces nosotros varones tenemos que no perder la comunión con Dios. No tenemos que nosotros perder de vista que en nosotros recae la responsabilidad de que la mujer tome un buen ejemplo. Entonces, en Jueces 16:19 dice: Dalila hizo que Sansón durmiera recostado en su falda,
y mandó llamar a un hombre para que le cortaran las 7 trenzas. Después comenzó a maltratarlo. Entonces perdió ahí los ojos, ahí le sacaron los ojos. Entonces, ¿qué es lo que sigue después de perder la comunión con Dios? Se pierde la visión espiritual. Ya no hay anhelo espiritual. Ya no hay anhelos de Dios. En vez de anhelar estar en la presencia de Dios, anhela ver el final del fútbol. En vez de estar anhelando estar en la adoración con el Señor, está anhelando ver las grandes ligas, el final de las grandes ligas, o incluso varones viendo las novelas, el final de la telenovela. Cambian las prioridades. ¿Por qué? Porque ya no hay una visión espiritual. Los filisteos lo sujetaron y lo sacaron los ojos, luego se lo llevaron a Gaza, le pusieron cadenas de bronce y lo obligaron a trabajar en el molino de cárcel. Entonces luego lo ataron y lo tomaron de esclavo. Ahora, ¿qué es lo que yo debo de aprender en mi vida cristiana? Ya vi que yo no debo de ser como Sansón. En 2 de Pedro capítulo 2 nuevo me habla mi vida cristiana Jesús en este momento y me está diciendo: les prometen que serán libres para hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal, y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos, pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. ¿De qué le estoy hablando? Nosotros debemos apartarnos del pecado. Varones, nosotros debemos apartarnos del pecado. ¿Sabe por qué? ¿Cómo podemos pregonar libertad? Libertad en los pensamientos, en los sentimientos, en las emociones, en las intenciones, en la voluntad. Podemos predicar libertad, podemos ministrar libertad, podemos hacer liberación del alma. Si yo no soy libre, no puedo libertar a alguien. Si yo no soy libre, yo no puedo libertar a alguien. Entonces yo debo de ser primero libre, varón. Y si yo me congrego en un lugar donde me están hablando de restauración, de una libertad de mi alma, una restauración, se va a volver a restaurar lo que se había perdido. El que tiene que estarme predicando de esa restauración debe de tener testimonio de haber sido restaurado. ¿Sí me está usted entendiendo? Porque yo, ¿cómo le voy a decir, oiga hermano? ¿Cómo le voy a estar diciendo, oiga hermano, es que mire, usted tiene que tratar así a su esposa y acá y acá? Y mi esposa con los choninos bien agujereados. ¿Me explico? En ese caso, el que los debe traer agujereados soy yo, no ella. Porque yo debo poner en ejemplo primero mi esposa, porque está en primer lugar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, yo debo de tener una restauración en todos los sentidos. Debo tener la confianza de mi esposa. Debo de confiar en mi esposa. Debo de yo tener, ¿verdad? Como varón, debo de ser levantado, debo de tener un testimonio. Debo de ser un hombre en libertad, para que yo pueda administrar esa libertad. Recuerden que de gracia damos de gracia. ¿Sí o no dice la palabra? Entonces, ¿cuál sería la gracia? ¿Cuál sería el regalo? La gracia es regalo inmerecido. ¿Qué regalo le voy a dar a usted si yo estoy atado de pies y manos? ¿Cautividad será mi regalo? ¿Verdad? Si yo estoy atado de pies y manos, lo que le va a regalar, hermano. Entonces yo tengo que tener cuidado en dónde me meto. El que me está hablando de restauración debe de ser una persona libre. ¿Me explico? Debe dar testimonio de que tiene una vida restaurada. De la misma manera, yo voy a ser el que voy a dar de gracia a mi esposa y a mis hijos. ¿Qué le voy a dar? Restauración. Le voy a administrar libertad. Cuando mi esposa está achicopalada, que me preocupa esto y el otro, yo debo de ser el que decirle, ánimo. Debo de abrazarle y decirle, adelante, en el nombre de Jesús. Ánimo, para adelante, cuentas conmigo. Para eso te casaste conmigo, cuentas conmigo. ¿Sí me entiende usted? Pero si usted se le va a acercar a su esposa, la ve
listo, y le está diciendo, mira, es que no tenemos para comer, y le va a decir, híjole, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Y el que se pone a llorar es él y no usted. Entonces lo que tenemos que nosotros entender, amada iglesia, es que nosotros tenemos que ser los primeros en levantarnos, porque la mujer está esperando en nosotros, porque nosotros somos su cabeza. Amén. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que entender. El matriarcado, la mujer se casa con el varón para recibir la consolación, para recibir el apoyo, para recibir ese sentimiento de seguridad. ¿Me explico? Si usted la mujer no se casa con un varón para que lo termine manteniendo. Una mujer no se casa con un varón para que ella le diga, ánimo, vete a trabajar, tú puedes y todo. Y él es el que tiene, ella es la que le tiene que inyectar ánimo. Una mujer no se casa para defender a su marido. ¿Qué le ves a mi marido? ¿Qué? No, hermano. Una mujer se casa para que la defiendan, para que se sienta segura. ¿Sí me entiende? Entonces esa restauración se tiene que dar en nuestra casa. Entonces, ¿qué le pasó por consecuencia, por esa vida en desorden de un siervo? Porque era un juez. Sansón era un juez, era un ungido de Dios. ¿Sabe qué terminó? Muriendo con los filisteos por haberse salido del orden de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender de esa experiencia y no caer en eso. Ahora, las hijas de Bersalaí, en Esdras capítulo 2 versículo 61 nos habla, fíjese qué interesante está este caso. De las familias sacerdotales llegaron las de Obías, Obaías, Cos y Bersalaí. Este último se llamaba así porque se había casado con una de las hijas de Bersalaí de Galaad y se había puesto el nombre de su suegro. Fíjese, se puso el nombre de su suegro, es decir, se puso el apellido de su esposa. Fíjese qué terrible le fue a este hombre. Ellos buscaron sus nombres en el registro de las familias. Cuando él quiso ser sacerdote, levita, ellos buscaron sus nombres en el templo del registro de las familias, pero no estaban. Así que no pudieron comprobar que eran judíos, por eso no le permitieron ser sacerdotes. ¿Cómo la ve usted? ¿Sí me está entendiendo? Quiere decir que ese varón se puso el apellido de la mujer, quedó registrado en el registro civil de Israel con un apellido del suegro, de la esposa. Entonces, cuando él quiso ser sacerdote, fue al templo y dijo, yo quiero ser sacerdote. A ver, primero, tu primer requisito tienes que ser judío. Antes de ver si amas o no amas a Jehová, vamos a ver si eres judío. A ver, tu apellido, ¿cómo te apellido? No, pues yo me apellido fulano de tal. Pues aquí le aparece, es que me registré con el apellido de mi suegro. Pues, ¿cómo está eso que tomases el apellido de tu mujer si tú eres la cabeza? Para los judíos era algo importantísimo que se prevaleciera el apellido. Por eso es que los reyes tenían muchas concubinas en ese entonces, para tener demasiados hijos y sus hijos tuvieran su apellido y esos hijos se convirtieran en guerreros de Jehová, en guerreros de Dios. Y su enseñanza doctrinal, que era la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, se pasaran a sus hijos de generación en generación. Ese era el orgullo de los israelitas. Imagínense, este hombre hizo lo contrario, su apellido no prevaleció. ¿Sí me entiende usted? Entonces, ¿qué le pasó? Pues no pudo ser reconocido por Dios como sacerdote, así de simple y sencillo. Un varón que se deja que la cobertura de su mujer esté sobre él, la cobertura de su suegro esté sobre él, no es reconocido como rey y sacerdote de su propia casa. ¿Sí me está usted entendiendo? Así de importante es que usted, mujer, en el caso de mi esposa, se llama Eva María Díaz, es tan importante que su nombre sea Eva María de Ramos. Es importantísimo que el apellido del varón, se
pase de generación en generación a los hijos. Es importantísimo que no se pierda la línea sanguínea de un sacerdote, de un rey y sacerdote que es usted, varón, en su casa. Es importantísimo. Entonces, caemos sin matriarcado. Porque mira, ¿por qué hubo matriarcado? Porque él se dejó que la cobertura estuviera sobre él, de su suegro, el apellido de su suegro. Ahora vamos a hablar de Vasti. Vasti, en otra ocasión lo vamos a ver, fue una reina. Ella es figura de la iniquidad. Después les voy a explicar eso. Ahorita vamos a verlo como el ejemplo de matriarcado. ¿Okay? Entonces, en Esther 1:9 dice: por su parte, la reina Vasti ofreció en el palacio del rey Asuero una fiesta para las mujeres de los invitados. Fíjese lo que hizo ella. Hizo su propia pachanga aparte con sus amigas. Y fíjese por qué fue terrible esto. Dice: al séptimo día de la fiesta, el rey estaba muy alegre, pues el rey Asuero, ¿verdad?, pues había bebido vino. Entonces llamó a 7 hombres de su confianza: Meumán, Bizta, Arbona, Bigta, Abacta, Setar y Carcas. Los mandó a llamar y les ordenó que fueran a buscar a la reina Vastia, su esposa. Y les digo que ella debía venir luciendo la corona de reina, para que la gente y los príncipes que estaban en la fiesta del rey pudieran ver su belleza, pues era muy hermosa. ¿Pero qué cree? El rey, bien orgulloso de su esposa, bien contento de su esposa, quería lucirla. Y por el pretexto era la corona, para que todos vieran que era la reina. Lo que querían que vieran era su belleza. Entonces, el rey le pasó el rey Asuero le pasó exactamente lo que le pasa a un varón cuando le dice un rey sacerdote de su casa a su esposa. Y le dice: arréglate que vamos a salir. Y la esposa dice: pero es que no tengo ganas. ¿Para qué? Es que ya se me acabó el ángel. El ángel face le estoy hablando. Es que ya no tengo río. Es que no tengo que poner. Y empieza con los pretextos. Cuando un varón le dice: mujer, y no estamos en el comercial de no estamos en el comercial. Cuando un varón le dice a usted: mujer, arréglate porque quiero que salgas, le está diciendo su rey Asuero: arréglate que quiero que vean todos la reina que tengo en casa. Amén. Quiero que todos se les caiga la baba de la mujer tan hermosa que tengo. Eso significa. Entonces, cuando la mujer no se arregla para su esposo, no se presenta ante los demás para su esposo, fíjese lo que pasa. Cuando usted se comporta como Vasti, mire, fíjese lo que pasa. Pero ella no quiso obedecer la reina del rey. Al saber esto, el rey se puso furioso. ¿Y sabe por qué no quiso ir? Porque no quería, simple y sencillamente, por rebeldía. Por rebeldía, por desacato. Tanto que dice la palabra de Dios que ella, la reina Vasti, hizo una fiesta especial para las mujeres, Entonces agarró y dijo de pretexto: yo voy a hacer mi propia fiesta, yo no quiero tus amistades, yo con mis amistades y tú con tus amistades. ¿Sabe qué le costó eso a la reina Vasti? Le costó la corona. Porque tuvo que cumplir con la ley. Él no quería deshacerse de Vasti. El rey Asuero no se quería deshacer de la reina Vasti, pero la ley de los babilónicos decía que tenía que consultarlo con los ancianos, con sus consejeros, y tuvo que pedir consejo. ¿Y sabe qué le dijeron los ancianos, los consejeros? Le dijeron: si tú permites que esto lo sepa el pueblo, al rato no solamente todas las mujeres de la región, del reino, no se van a sujetar a su marido,
y van a ver como heroína a Vasti, sino nuestras propias esposas también no se van a sujetar a nosotros. Así que Vasti va a tener que ser sustituida, le guste el rey o no le gusta a usted. Entonces perdió la corona. Entonces el matriarcado puede ser ejercido por medio de la belleza física, ya que a través de ella puede manipular a su esposo, lo que provoca menosprecio de la mujer hacia el cónyuge y como consecuencia insujeción y rebeldía. La insujeción va con la rebeldía, hermano. Ese espíritu no anda solo, anda con la rebeldía, la insujeción. Entonces, también la belleza sirve de manipulación, hermano. Sirve de manipulación, hermano. La palabra nos está hablando de eso. ¿Sabe por qué? Porque el rey Asuero no se quería deshacer de Vasti, pero tuvo que hacerlo, porque eso decía la ley. Si no, el pueblo se le volteaba. Si no, el pueblo lo derrocaba como rey. Entonces, o se iba Vasti o se iba él con ella. Y dijo, pues, ni modo, mi reina, te vas. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, en el 1.12, en Esther 1.12 dice, entonces el rey le comentó a la reina Esther, en la ciudad de Susa, los judíos han matado a 500 hombres, incluyendo a los 10 hijos de Amán. Sin duda, en el resto del reino habrán hecho algo parecido. ¿Qué más deseas? Pídeme lo que quieras, yo te lo concederé. Un poquito antes yo le quiero mencionar que Esther llegó al rey Asuero de una manera muy inteligente. Ella era bella, pero no solamente se purificó varios días, se metió en baños de leche para ser purificada, ¿verdad? Se metió en una purificación física, y no solamente se preparó para agradar al rey, sino ella no lo hizo por vanagloria. ¿Sabe por qué lo hizo? Ella lo hizo porque ella veía que todos los pueblos venían y como estaban bajo el dominio de los babilónicos, ¿va? Venía un pueblo y robaba, mataba, violaba a su pueblo, y no podía hacer nada al pueblo de Israel porque estaba esclavizado de los babilónicos. Entonces Esther dijo, basta, yo voy a brincar por mi pueblo. Entonces se preparó para agradar al rey, encontró esa oportunidad que dejó ir Vasti y se presentó delante del rey. Y le fue de tanto agrado cómo ella se presentó delante de él, cómo se arregló, cómo se comportó, cómo le habló, en qué manera le habló, cómo se sentó, cómo agarró los cubiertos para comer, cómo lo tomó en cuenta, cómo lo trató, qué palabras usó. Tanto lo tomó a la medida que el rey le dijo, está bien, si los judíos están matando a los que los invadieron, está bien, los perdono. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Entonces, si me está usted entendiendo, ahí agarró Esther y dijo, pues de aquí soy. Entonces se buscó un varón para que hiciera la petición formal y le dijo, quiero que me firmes un decreto donde a nosotros tal vez no podemos perder la libertad, pero quiero que firmes este papel donde si un pueblo más viene e invade y lastima la honra de mi pueblo, por decreto tuyo tenemos derecho a defendernos aunque seamos esclavos. Ella no lo podía hacer como mujer, pero se buscó a alguien, un capitán de un ejército, para que él lo pudiera hacer. Entonces él sí podía firmar ese decreto, pero quien intervino y quien hizo la hizo de canciller, ¿verdad?, de relaciones exteriores, fue Esther. Entonces usted me está entendiendo, hermana, la manera en que usted se comporta con su esposo, cuando usted renuncia a la insujeción de Vasti, cuando usted renuncia a la rebeldía que tenía Vasti, ¿vea? Y usted se prepara de una manera especial para su marido, ese rey de su casa, ese rey y sacerdote de su casa, figura del rey Asuero, le va a decir, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres, mi amor? ¿Qué más quieres? Lo que quieras. ¿Por qué? Porque llegó a agradar,
llegó a agradar. Entonces no confunda usted la hermosura. La hermosura es un arma de dos filos, mujer. Le sirve para sus dones como mujer, ¿verdad? Su atractivo como mujer, su personalidad como mujer, sirve para edificar su casa. Pero cuando ocupa la hermosura para cosas, para rebelión, fíjese que dice el Proverbios 31:30, la hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión, solo merece alabanzas la mujer que obedece a Dios. Amén. ¿Le suena el 10 de mayo, hermano? ¿Quién es la mujer que es digna de recibir alabanza? Es malo decirle a mamá, bendita seas, mamá. Decirle cosas de bendición a su mamá, bendecir a su mamá no es malo. Porque si su mamá obedece a Dios, es digna de alabanza. Nada más no se me salga del vocal, hermano, de la doctrina. ¿Me explico? Entonces, quiero decirle que debemos de tener cuidado con esas cosas. Lo que afecta a la comunión con Dios de la familia, Vasti hizo su propia fiesta contendiendo con su esposa. Entonces, Vasti se fue del lado oscuro, como decimos, vean, de las guerras de las galaxias. Por su parte, la reina Vasti ofreció en el palacio del rey Asuero una fiesta para las mujeres de los invitados. Entonces, nos queda claro que dando mal ejemplo a las demás mujeres, en este caso las hijas, para que no se sujetaran a sus esposos. Por eso fue desterrada. Por eso se le quitó la corona de reina. Entonces, aquí nos dice en Esther capítulo 1, versículo 16, lo que les digo, fue destituida. Entonces, Memucán le respondió al rey y a los demás consejeros, la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los jefes y a toda la población. Cuando las mujeres de Persia y Media se enteren de lo que ha hecho la reina, tampoco respetarán a sus esposos. Hoy mismo les dirán a sus esposos lo que hizo la reina y vamos a tener muchos problemas. Están hablando los consejeros, están hablando los ancianos. Por tal, fue destituida. Entonces, ¿la belleza es un arma de doble filo? Claro. Tiene usted, mujer, que saber ocupar el don que Dios le dio, la bendición que Dios le dio, el talento que Dios le dio para edificar su casa, no para separarla, no para dividir el reino. ¿Me explico? Entonces, si usted me está captando, hermana, no le estoy diciendo que su esposo se va a ir con Esther, ¿verdad? Con otra mujer. No, le estoy diciendo que usted tiene que ser sensata, que usted tiene que meditar su forma de cómo se ha estado comportando hasta el momento. Yo no la sé exactamente, hermano. Yo no la sé exactamente, hermana, pero sí lo que le puedo decir de parte de Dios es que debe de usted ser sensible a esta palabra y decir, ¿cómo me estoy comportando? Porque la palabra dice que si yo me creo, si yo me empiezo a enaltecer como Vasti y me empiezo a comportar con rebeldía, voy a perder mi corona. Es decir, voy a perder la honra de mi esposo, el buen parecer de mi esposo. Y lo peor de todo es que está escrito en la Biblia que el mismo Señor, ¿verdad? No me está diciendo que me maldice, me está diciendo que debo de tener cuidado, me está diciendo la misma palabra, ten cuidado, no caigas en esos terrenos de rebeldía, no caigas en esos terrenos de insujeción, tan solo porque tú te crees diferente a los demás o a las demás mujeres. Tu esposo te ama, pero no quiere decir que porque te ama tu esposo, ¿verdad? Porque te ama tu esposo, quiere decir que te va a respaldar la palabra de Dios, que te va a respaldar el mismo Espíritu Santo. No va a respaldar esa situación. Entonces eso daña el matrimonio totalmente y se sale totalmente del orden de Dios. Otro ejemplo es Atalia. En 2 de Crónicas capítulo 22 versículo del 2 al 4 dice: los que ayudaron a los árabes a su ataque contra Judá
mataron a todos los hijos de Joroam, excepto al menor de ellos, que llamaba Ocosías. Por esa razón la gente de Jerusalén lo nombró rey. La madre de Ocosías se llamaba Atalia, y su nieta de Omri. Ocosías tenía 42 años de edad cuando comenzó a reinar Judá. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reino duró solo un año. Tras la muerte de su padre, Ocosías siguió los consejos de su madre. ¿De quién siguió los consejos? De su madre. De su madre y de sus parientes, los descendientes de Abba. Pero sus consejeros llevaron a este rey al fracaso. Sus consejos llevaron a este rey al fracaso, pues Ocosías desobedeció a Dios. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Cuando Atalía, la madre de Ocosías, se enteró de que su hijo había muerto, mandó a matar a toda la familia del rey. Pero Joseba, que era hija del rey Joroam, hermana de Ocosías y esposa del sacerdote Joaidá, tomó a Joás, que era uno de los hijos de Ocosías, y lo escondió con su niñera en el dormitorio. Así escapó Joás de la muerte. Durante 6 años estuvo escondido con su niñera en el templo de Dios. Mientras tanto, Atalía reinaba en el país. ¿Por qué cree que Atalía quería mal aconsejar a Ocosías para quedarse con el reino? Entonces, ¿de dónde vino aquí el problema del matriarcado? Es que no todos los consejos que vienen de parte, ¿verdad? De parte de una mujer, vienen de parte de Dios. En este caso, no estoy diciendo que es malo que nos aconseje la mujer. No, le estoy diciendo que es bueno que nos aconseje nuestra esposa. Pero en este caso, cuando la mamá está la tendencia del matriarcado, cuando hay un matriarcado evidente como Atalía, lo que lleva por consecuencia es la pérdida del reinado, al grado de que este rey perdió en un año el reinado. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que las suegras van a mandar a matar a todos los nietos. No, para quedarse con el reino. No le va a mandar a matar a sus hijos. Le está diciendo la palabra de Dios que nosotros debemos de tener discernimiento, los varones, ¿verdad? Para saber qué nos está hablando. Que por si estamos viendo desde nuestra niñez, ¿verdad? Hacia dónde va la tendencia, debemos de tener cuidado en tomar nuestras decisiones, porque Ocosías perdió su reino. Entonces, si aquí hay un Ocosías, o si el hermano que nos está viendo en el video hay un Ocosías, tiene que tener cuidado, porque su reino en su casa está por perecer por malos consejos. Entonces, ¿cuál es el error de los hombres de Dios? Que antes de hacer las cosas no las consultan con el Espíritu Santo. ¿Sí me entiende usted? Todos nosotros, la iglesia, debemos pedir consejo primero al Espíritu Santo, dirección al Espíritu Santo para tomar decisiones y saber si vamos por el lado correcto. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Para poder romper el cordón umbilical. Ahora, el gobierno de Dios, ¿qué nos establece? Lo acabamos de ver. Ahora quiero que sepan, Cristo es el origen del varón y el varón es el origen de la mujer y Dios es el origen de Cristo. Entonces, ¿qué debemos de tener en nuestro corazón? Que el gobierno es el que Dios quiere que exista en nuestros hogares, en donde los esposos comparten la autoridad y se sujetan a Dios. Entonces, si usted está viendo, estamos hablando de varios tipos de enseñanzas que la Biblia nos da. La palabra nos está hablando de varias enseñanzas. Y que de todo eso no nos debemos ir al extremo. ¿Sí me explico? Si estoy viendo que está haciendo de edificación un consejo, ¿verdad? Lo debo de tomar. Y si yo como mujer, bueno, le voy a hablar a usted, mujer. Usted como mujer está viendo que su esposo le falta
le falta discernimiento. Usted no puede ayudar sin llegar a la manipulación. Puede ayudar a su esposo a que vea las cosas con claridad. ¿Cómo? Póngase su velo, tómelo de la mano y ore por él. Entonces va a ver la intención que usted tiene para con él. ¿Sí me explico? Pero si usted sigue llevando las cosas de la misma manera, no se va a nivelar las cosas en casa. La balanza siempre se va a inclinar hacia un lado, hacia allá o hacia acá. Entonces, si el reino no está restaurado, el punto de esta prédica es que ese reino sea restablecido en su casa y que la reina se siente junto al rey. ¿Sí me explico? La reina se debe sentar junto al rey. Y la reina debe de aprender a aconsejar como Esther. ¿Cómo? Buscando agradar al rey de su casa. Pero crean que si usted va con la intención de imponer su voluntad, si va con la intención de que se hagan las cosas a su manera, sin tener la sensibilidad, mire, yo quiero que me entiendas una cosa. Aquí en México conocemos una palabra que decimos: